¿Qué harías si te dijera que la guerra más grande de la historia no comenzó con bombas ni disparos, sino con ideas? ¿Fue Pearl Harbor la chispa? ¿O fue algo mucho más profundo, más oscuro y silencioso? Hoy, en Momentos Históricos, te presentamos Prelude to War, el legendario documental de Frank Capra, pero esta vez como nunca antes lo habías visto. Gracias a las últimas tecnologías de remasterización, hemos retocado cada imagen, cada sonido y, lo más importante, cada palabra, ahora con una claridad total y completamente en castellano. Pero eso no es todo. Al final del documental, te invitamos a quedarte para una experiencia única, un podcast exclusivo de Momentos Históricos. En este espacio, analizaremos juntos los momentos más impactantes del documental, exploraremos los paralelismos con la actualidad y desvelaremos las lecciones que aún hoy nos afectan. Este no es solo un documental, es una advertencia del pasado, es una lección para el presente y quizás una profecía para el futuro. Antes de nuestra entrada en la guerra, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué los estadounidenses estamos avanzando? ¿Es por Pearl Harbor? ¿Es esa la razón por la que estamos luchando? ¿O se trata de Gran Bretaña, Checoslovaquia, Grecia, Albania, Yugoslavia o Rusia? ¿Qué fue exactamente lo que nos hizo cambiar nuestra forma de vida de la noche a la mañana? ¿Qué transformó nuestros recursos, nuestras máquinas y a toda nuestra nación en un vasto arsenal, produciendo cada vez más armas de guerra en lugar de los materiales de paz de antaño? ¿Qué nos puso el uniforme, listos para enfrentarnos al enemigo en todos los continentes y océanos? ¿Qué son esos dos mundos de los que habló el señor Wallace, el libre y el esclavo? Hablemos primero del mundo libre, nuestro mundo. ¿Cómo se volvió libre? Solo a través de una larga y constante lucha inspirada por hombres con visión. Moisés, Mahoma, Confucio, Cristo, todos ellos creían que, a los ojos de Dios, todos los hombres fueron creados iguales.
De ahí surgió un espíritu entre los hombres y las naciones que se expresa de la mejor manera en nuestra propia Declaración de Libertad. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Esta es la piedra angular sobre la que se construyó nuestra nación y el ideal de todos los grandes libertadores: Washington, Jefferson, Garibaldi, Lafayette, Kosciuszko, Bolívar, Lincoln. Faros que iluminan un mundo oscuro y brumoso. Que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Luchar, vivir, morir. ¿Por qué? Por la libertad. Por aquello por lo que los hombres han luchado desde el principio de los tiempos. Ser libres. ¿Es la vida tan preciada o la paz tan dulce como para comprarlas al precio de cadenas y esclavitud? Que lo prohíba el Dios Todopoderoso. No sé qué camino tomarán otros, pero en cuanto a mí, dame libertad o dame muerte. Pero ¿qué hay de este otro mundo? Aquí los hombres insistían en que el progreso residía en acabar con la libertad. Aquí apagaban los faros, uno por uno. Aquí la marcha de la historia se estaba invirtiendo. En Italia todo comenzó cuando un ambicioso agitador puso a sus seguidores en marcha hacia Roma. El país, como todos los demás después de la última guerra, estaba sumido en el descontento político, las dificultades económicas y el desempleo. Los italianos tenían dos caminos disponibles. Podían resolver sus problemas de manera libre y democrática, o podían dejar que alguien más los resolviera por ellos. Cometieron el trágico error de elegir el segundo camino. Depositaron su confianza y fe en este hombre. Creyeron que los representaba. En realidad, planeaba traicionarlos en beneficio de sus propios intereses egoístas y los del grupo que lo respaldaba. Tal como antes, había traicionado a aquellos que inicialmente lo apoyaron. En Alemania, otro demagogo, aún más imponente, puso a sus seguidores en marcha desde la cervecería de Múnich. Él también tuvo la siniestra oportunidad de aprovechar el caos de la posguerra. Pero además, supo explotar ciertas características distintivas de los alemanes. Para empezar, los alemanes tienen un amor innato por la regimentación y la disciplina estricta. Él podía ofrecerles eso. El ejército alemán, y a través de él el pueblo, nunca habían reconocido la derrota de Alemania en la última guerra y estaban ansiosos de vengarse. Eso también se lo prometió. Los poderosos y adinerados industriales temían perder su riqueza y poder, y estaban dispuestos a apoyar a cualquiera que les garantizara mantenerlos. Él les prometió ocuparse de ellos también. Este hombre jugó astutamente con todos los extremos, manipulando cada situación en su favor, y emprendió una campaña despiadada para destruir la recién nacida República Alemana. La voluntad del emperador. Para el pueblo japonés, el emperador es Dios. Aprovechando su adoración fanática por el dios emperador, no fue difícil arrebatarles la poca libertad que alguna vez conocieron. Sí, en estas tierras, las personas renunciaron a sus libertades y despreciaron su dignidad humana. Abandonaron sus derechos como seres humanos individuales. Una masa, un rebaño humano. Aunque estos países estaban separados por grandes distancias y diferían en costumbres y lengua, el mismo veneno los hacía muy similares. Cada uno adoptó un nuevo uniforme. En Italia, los nuevos líderes vestían camisas negras. En Alemania, las camisas eran marrones. En Japón, se ocultaban tras el uniforme del ejército. Pero, en realidad, todos formaban parte de una sociedad secreta y siniestra. Su símbolo era un dragón negro.
Los demás también necesitaban un símbolo. En Alemania era una esvástica. En Italia, el antiguo símbolo romano de los fasces. En Alemania llamaron a este nuevo orden nacional socialismo o nazismo. En Italia usaron una palabra más corta, fascismo. En Japón tenían muchos nombres para ello. La nueva era de la iluminación, el nuevo orden en Asia, la esfera de coprosperidad. Pero, como se quiera llamar, era simplemente el viejo imperialismo militarista de siempre. Los japoneses obtendrían la prosperidad y los demás solo el carbón. Dicen que los problemas siempre vienen de 3 en 3. Echa un buen vistazo a este trío. Recuerda bien estos rostros. Recuérdalos con cuidado. Si alguna vez te los encuentras, no dudes. Deja de pensar y sígueme. Los haré amos del mundo entero. Deja de pensar y sígueme, gritaba Hitler. Os convertiré en amos del mundo. Y el pueblo respondió: Heil Hitler. Deja de pensar y cree en mí, vociferaba Mussolini. Restauraré la gloria que fue Roma. Y el pueblo respondió: Deja de pensar y sigue a tu dios emperador, clamaban los señores de la guerra japoneses. Y Japón gobernará el mundo. Y el pueblo respondió: Banzai, Banzai. Cada sistema era similar en el hecho de que los órganos constitucionales y legislativos cedieron su poder. El Reichstag en Berlín, la Cámara de Diputados en Roma, la Dieta en Tokio. Estos representantes elegidos se convirtieron en meros títeres, organizaciones que solo servían para aprobar automáticamente las palabras de sus líderes. Cada sistema eliminó la libertad de expresión y la libertad de reunión. Cada uno acabó con la prensa libre, sustituyéndola por una prensa controlada por el partido. A través de sus ministerios de propaganda, asumieron el control absoluto del teatro, el cine, la radio y cada actividad cultural. Cada canal de información pasó a estar bajo el control de los miembros más importantes del partido. Cada sistema eliminó los tribunales libres y el derecho a juicios con jurado, sustituyéndolos por tribunales y jueces bajo el control del partido. ¡Schalke, qué mala racha! ¡Achtung! Otorgamiento 6.310 con 1.3.114 en la producción de semillas. Gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Deja que sigan trabajando! ¡Sigan trabajando! Cada sistema abolió los sindicatos y los derechos de negociación salarial. Bajo el pretexto del patriotismo, establecieron un sistema de trabajo forzado. Cada régimen hizo cumplir sus decretos mediante un ejército de policía secreta con poder absoluto sobre la vida y la muerte de cada individuo. Y para los pocos que aún creían en la libertad y se atrevían a expresarlo, tenían una respuesta lista. Con un mazo se puede imponer el reino a los más francos del este del mundo. Incluso la mente más brillante del mundo puede ser silenciada con esto. Esa es una traducción exacta de las palabras que los camisas negras aclamaban con tanto entusiasmo. Digo aún más, cuando escucho la palabra cultura, ya estoy buscando mi revólver. Siempre que escucho a alguien mencionar la palabra cultura, lo primero que hago es buscar mi arma. Sí, ellos tenían las respuestas, la porra y la pistola. En Italia lo hicieron de manera diferente. Mientras que en Japón,
se sumaron los cientos y miles de otros que se interpusieron en el camino del nuevo orden. Finalmente, solo quedó un obstáculo. La palabra de Dios no puede reconciliarse con ella. Por lo tanto, Dios debía desaparecer. Tengo absolutamente claro en mi mente, y creo que puedo hablar también en nombre del Führer, que tanto las iglesias católica como protestante deben desaparecer de la vida de nuestro pueblo. Así habló el doctor Alfred Rosenberg. Y si alguien duda de que habló en nombre de su Führer, aquí está lo que ocurrió. Miles de hombres de fe, protestantes, católicos y judíos, fueron perseguidos, arrestados y confinados en campos de concentración. Nuestro Führer es el intermediario entre su pueblo y el trono de Dios. Todo lo que el Führer dice es religión en el más alto sentido. Solo en uno o dos puntos excepcionales se puede comparar a Cristo con Hitler, ya que Hitler es demasiado grande para ser comparado con alguien tan insignificante. Sí, tomaron a los niños de la fe de sus padres y les enseñaron que el Estado era la única iglesia y que el jefe del Estado era la voz de Dios.
Así era su forma de vida. Ahora, ¿qué hay de nuestro mundo? El mundo democrático. ¿Qué queríamos? ¿Qué hicimos al respecto? Primero que todo, queríamos paz y seguridad. Y para demostrar nuestra sinceridad, en 1921 iniciamos la Conferencia de Desarme de Washington. Esto resultó en 2 tratados de vital importancia. Uno para reducir el tamaño de las flotas británica, japonesa, francesa, italiana y estadounidense. Y otro, el Tratado de las 9 Potencias, que garantizaba la integridad de China. Y por cierto, uno de los países firmantes fue Japón. Más adelante, en 1929, firmamos el Pacto Kellogg-Briand, que pretendía abolir la guerra como medio para resolver disputas internacionales. Este pacto fue firmado por 47 naciones, incluyendo a Alemania y Japón. Señor presidente, tengo el honor de entregarle el Tratado Naval de Londres. Fieles a nuestras obligaciones, desguazamos más del 60% de nuestra capacidad naval, y nuestro ejército fue reducido a una fuerza activa de 136.000 hombres, más pequeña que la mantenida por el pequeño estado de Rumanía. Permitimos que nuestras esperanzas de paz se volvieran tan fuertes que se convirtieron en la determinación de no luchar, a menos que fuéramos atacados directamente. Nos dejamos influenciar por aquellos que decían que podíamos encontrar seguridad a través del aislamiento. La confusión en nuestra forma de pensar es evidente en este fragmento de la opinión pública, tal como apareció en Pathé News en 1939. Otra guerra no para mí. Esta vez América debería mantenerse al margen, y yo sé que lo haré. Si estalla una guerra en Europa, creo que este país debería seguir el consejo de su primer presidente y evitar todas las complicaciones extranjeras. Aún no he decidido sobre la idea de los asuntos europeos. En caso de guerra en Europa, creo que deberíamos mantenernos completamente al margen. Y todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados en mantenernos fuera de la pelea. Luchemos nuestras propias batallas. No significan nada para nosotros. Deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos por todos los medios. Significa no. No queríamos entender que nuestros problemas individuales y nacionales estaban, y siempre estarían, ligados a los problemas del mundo entero. Y teníamos problemas individuales y nacionales de los que preocuparnos. Muchos de ellos. Al igual que Alemania, Italia y Japón. Pero nosotros los enfrentamos de manera democrática. Aprobamos leyes para dar a los trabajadores la oportunidad de mejorar su situación. Establecimos un programa de seguros para quienes no tenían empleo. Comenzamos a brindar protección a los ancianos contra la necesidad y el hambre. Organizamos el CCC, Cuerpo Civil de Conservación, para proporcionar a nuestros jóvenes empleo saludable y útil. Se creó un programa de obras públicas federales que transformó el rostro de nuestra nación con nuevas carreteras, puentes y escuelas. Construimos grandes presas que llevaron el milagro de la electricidad a millones de personas. Estos fueron algunos de nuestros logros, pero también hubo otros menos dignos de crédito. Le dimos la espalda a la Sociedad de Naciones. Aprobamos la Ley de Aranceles, levantando una barrera aún más alta de aislamiento a nuestro alrededor. Fomentamos la ilegalidad con la farsa de la prohibición, pero a pesar de estos errores, nunca pensamos en perder nuestras instituciones libres. John Q. Public seguía dirigiendo el país. Tenía la libertad de votar por Dewey, Willkie, Roosevelt o cualquier otra persona. En Alemania solo tenían la opción de votar por Hitler, Hitler o Hitler. Aquí, John Q. seguía leyendo lo que quería. Y aunque escuchaba sobre quema de libros en otros países, se habría reído si alguien le hubiera dicho que sus libros podrían ser quemados alguna vez. Los domingos, si le apetecía, John Q. iba a la iglesia que quisiera.
pero sobre todo disfrutaba viendo crecer a sus hijos. The average American was quite unconscious of the fact that some people had this in mind for the little John Q. Sí, mientras sus hijos eran entrenados para matar, los hijos de John Q entregaban sus monedas para ayudar a dar vida. Y cuando veíamos a estos hombres en los noticiarios cinematográficos, a menudo nos reíamos. Para nosotros, parecían personajes de una comedia musical. Pero no tenían nada de gracioso. Eran mortalmente serios. Su objetivo era la conquista mundial. Y lo que lo hacía aún más serio era que había 70 millones de japoneses, 45 millones de italianos y 80 millones de alemanes, todos imbuidos con la misma idea. El pueblo alemán te ayuda por sí mismo. Todos deben ayudar. Sus líderes les decían que eran superhombres. Herrenvolk, los nazis lo llamaban, la raza superior destinada a gobernar sobre todos los demás pueblos de la Tierra. Observa detenidamente a estos hombres sin sentido del humor. Ellos iban a ser los gobernantes de la raza dominante. Experimentar, estar ahí. Es impresionante para verlo a nivel nacional. Obedecednos ciegamente y alcanzaréis vuestro lugar legítimo en el mundo. Todos los demás pueblos serán vuestros esclavos. Eso es lo que les prometieron, que los estadounidenses, chinos, rusos, sudamericanos, todos los pueblos libres trabajarían para ellos y los harían ricos. Y se lo creyeron por completo. Restauraremos la gloria que fue Roma. Hoy gobernamos Alemania, mañana el mundo. El Pacífico es nuestro. Era inevitable que estos países se aliaran contra nosotros. El hombre pequeño de la sonrisa astuta era nuestro amigo, Kurusu, que nos conquistó con su sonrisa en diciembre de 1941. Aquí está él, junto con sus aliados, ocupados dividiéndose el mundo de antemano, marcando sus reclamaciones. Observa bien estas reclamaciones. Aquí estaba la Italia que Mussolini asumió en 1922, y casi su primer acto fue decirles a los italianos que eran los legítimos dueños de Córcega, Niza, Saboya, Albania, Túnez, Etiopía y un corredor terrestre que los uniera con Libia. Más tarde, tuvo un sueño aún más grande: restaurar el antiguo imperio romano tal como existió hace casi 2000 años para dominar todas las tierras que bordean el Mediterráneo. Mare Nostra lo llamaban, como lo hacían los antiguos romanos. En cuanto a los japoneses, ellos también tenían ambiciones. Para 1920 ya se habían apoderado de Formosa, Corea y la mitad sur de la isla de Sajalín. Entonces, el barón Gishi Tanaka, primer ministro, plasmó cuidadosamente los objetivos japoneses en un documento llamado el Memorial Tanaka, presentado al emperador el 25 de julio de 1927. Este era su sueño:
Manchuria para materias primas, China para mano de obra. Luego, una marcha triunfal a través de Indochina, Siam, Birmania, India, las Indias Orientales y hasta Australia y Nueva Zelanda. Y hacia el norte reclamaban la parte de Rusia al este del lago Baikal. Ese era el nuevo orden en Asia. Después, los japoneses avanzarían hacia el este para aplastar a los Estados Unidos y establecer realmente su esfera de coprosperidad. Ahora mira el bocado que los nazis se reservaron para sí mismos. Aquí está la Alemania en la que Hitler entró. Y aquí está lo que él quería. Primero, Europa bajo su control político o económico total, dejando a Mussolini una parte del botín, si se portaba bien. Luego, un avance hacia el este, a través de las ricas tierras petroleras de Irán e Irak, hasta la India. Otro avance hacia el sur, a través de África. Desde Dakar, un salto para encontrarse con los arios honorarios, que avanzarían hacia Sudamérica a través del Pacífico. Al mismo tiempo, un curso desde los países escandinavos para unirse con sus aliados japoneses que vendrían desde Siberia para conquistar los Estados Unidos. Ahí lo tienes, caballeros. Todo lo que nos dejaron fue Shangri-La. Y también reclamarían eso si supieran dónde está. Si tuvieran la oportunidad, escucha. Era de esperarse. El peinado de los habitantes de Shanghái. Cuando llegue la guerra entre Japón y los Estados Unidos, no me contentaré con ocupar Guam, Filipinas, Hawái y San Francisco. Espero dictar la paz a los Estados Unidos desde la Casa Blanca en Washington. Estas palabras las escribió Yamamoto en enero de 1941. Sí, el ejército conquistador japonés marchando por la avenida Pensilvania. Ese era el objetivo final. Piensa en lo que hicieron a los hombres y mujeres de Nankín, Hong Kong y Manila. Imagina el espectáculo que habrían disfrutado si hubieran desfilado por las calles de Washington. Pero antes de atacar, era necesario un paso preliminar. Desde Berlín, Roma y Tokio comenzó la campaña. Propaganda para confundir, dividir y debilitar a la víctima planeada. Ponlos a la defensiva. Grita tus abusos. Proclama que estás oprimido, que el mundo está equivocado y tú tienes razón. Si lo repites lo suficientemente alto y con la suficiente frecuencia, te creerán. Por encima de todo, utiliza su prensa libre y su libertad de expresión para destruirlos. Lebensraum exigieron, espacio vital, pero al mismo tiempo otorgaban premios a las madres que daban a luz más hijos. Reunían a grandes grupos de jóvenes, hombres y mujeres, para el sangrado humano. Leí lo que escribió uno de sus líderes. Por supuesto, los hijos de esta línea de ensamblaje pertenecían al Estado, para ser entrenados científicamente en la conquista. Otra queja recurrente era la falta de materias primas. Afirmaban que ellos eran los que no tienen y nosotros los que tienen. Pero a partir de esta supuesta carencia, construyeron las mayores máquinas de guerra que el mundo haya conocido. Estas son las cifras oficiales del presupuesto militar alemán. Entre 1933 y 1939, el programa de rearme de Hitler costó más de 80.000 millones de dólares. Los nazis solos reunieron una fuerza imponente, 30 divisiones Panzer, 70 divisiones motorizadas, 140 divisiones de infantería, además de la Luftwaffe, la mayor fuerza aérea del mundo, y según ellos, no tenían materias primas. Piensa en el pan, los automóviles
y las cosas buenas de la vida que los líderes alemanes, italianos y japoneses podrían haber dado a sus pueblos si hubieran gastado ese dinero en la paz en lugar de en la guerra. ¿Sabes cuánto estamos gastando ahora para igualar su fuerza militar? Todos estos argumentos eran solo cortinas de humo. Cuando llegó la guerra, las democracias demostraron ser los que no tienen y nuestros enemigos los que tienen. Y cuando llegó la guerra, ¿dónde comenzó? Una fecha que deberíamos recordar también como el 7 de diciembre de 1941, porque en esa fecha, en 1931, comenzó la guerra que ahora estamos luchando. El lugar fue Manchuria, la provincia más al norte de China, a 6.000 millas de San Francisco. Manchuria, el primer objetivo del Plan Tanaka. Para el 18 de septiembre, los japoneses, que por tratado patrullaban el ferrocarril del sur de Manchuria, habían aumentado en secreto e ilegalmente sus guarniciones. En la frontera entre Corea y Manchuria se había reunido un ejército japonés completo, convenientemente equipado para una campaña de invierno. Solo necesitaban una excusa. A las 10:30 de esa noche, justo después de que el Mukden Express pasara, se dinamitó una sección de la vía férrea, causando daños a un riel y 2 placas de unión. El honor de Japón había sido violado. La guarnición ferroviaria japonesa lanzó un ataque coordinado contra los cuarteles del ejército chino dormido en Mukden. La masacre fue espantosa. Para la medianoche, el ejército japonés, convenientemente posicionado, cruzó la frontera con Corea y el primer acto abierto de agresión, la invasión de Manchuria, había comenzado. En 4 días habían ocupado todo el sur de Manchuria y poco después todo el país. Manchuria se convirtió en Manchukuo, un estado títere con un peón obediente en el trono. Henry Puyi, un hombre débil que los japoneses habían preparado para el cargo durante 7 años de mujeres y canciones. En Washington, Henry L. Stimson, entonces secretario de Estado y posteriormente secretario de Guerra, emitió una contundente condena al ataque. La Sociedad de Naciones envió un comité de 5 miembros, encabezado por Lord Lytton e incluyendo a nuestro propio general Frank McCoy, a Manchuria para investigar. En octubre de 1932, el comité presentó su informe. Descubrimos que la ocupación japonesa de esta gran parte de China no se justificó por razones de autodefensa y que el nuevo estado que se había establecido era un protectorado japonés en lugar de un caso genuino de autodeterminación manchú. Poco después, la sociedad condenó a Japón como una nación agresora. Invito a su excelencia, el señor Matsuoka, delegado de Japón. Es un hecho conocido que la política de Japón se inspira fundamentalmente en un deseo genuino de garantizar la paz en el lejano Oriente y contribuir al mantenimiento de la paz en todo el mundo. Sin embargo, Japón encuentra imposible aceptar el informe adoptado por la Asamblea. En respuesta, los delegados japoneses, sabiendo que detrás de esa condena no había armas, sonrieron, recogieron sus maletines y salieron de la Sociedad de Naciones. Más que Manchuria, la seguridad colectiva había muerto. La luz verde había sido dada a los agresores. Nosotros y el resto del mundo sabíamos que estos agresores debían ser detenidos y castigados, pero no estábamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para respaldar esa opinión. Era imposible convencer a un granjero de Iowa, a un conductor de autobús en Londres o a un camarero en un café de París de que debía ir a la guerra por una choza de barro en Manchuria. Sin embargo,
El curso posterior de la historia deja claro que ese incidente, ocurrido a tantas millas de distancia, es una de las principales razones por las que tú y millones de otros están hoy en uniforme. Los japoneses se habían apoderado de Manchuria. Fase número 1 del Plan Tanaka completada. Fase número 2, la conquista de China. En 1932, sin previo aviso, los japoneses atacaron la ciudad china de Shanghái. Allí encontraron una resistencia tan obstinada que tuvieron que enviar más de 75.000 tropas adicionales para capturar la ciudad. Esta resistencia los llevó a decidir trasladar su campaña hacia el norte y en 1933 añadieron la provincia de Jehol a Manchuria. Sí, los japoneses lanzaron la segunda fase del Plan Tanaka, pero aún no habían terminado. Una nación unida se alzó contra ellos. Bajo el liderazgo inspirado del general Chiang Kai-shek, el pueblo chino luchó y sigue luchando. ¿Y qué hay de los socios de Japón? ¿A qué pueblo indefenso planeaban bombardear, masacrar y esclavizar? Hitler aún no estaba listo, pero Mussolini sí lo estaba. Tenía que estarlo. Su pueblo comenzaba a impacientarse. El fascismo no había producido el paraíso en la tierra que les había prometido, así que recurrió al viejo truco de lanzar una guerra en el extranjero para desviar la atención de los problemas internos. Así que Mussolini se golpeó el pecho como Tarzán y buscó un enemigo digno. Encontró uno: Etiopía. Un país perfecto para el inicio de un glorioso imperio. Su ejército no tenía ametralladoras. Su ejército no tenía tanques. Su fuerza aérea consistía en exactamente un avión antiguo. Un avión contra una nación que había desarrollado una nueva teoría de guerra aérea total, de la Blitzkrieg, destinada a arrasar ciudades y destruir civiles, hombres, mujeres y niños. En octubre de 1935, siguiendo el ejemplo japonés, se provocó un incidente en el pequeño asentamiento de Walwal, cerca de la frontera entre Etiopía y la Somalilandia italiana. El honor de Italia había sido violado. Rechazando cualquier arbitraje, Mussolini movilizó toda la fuerza de su ejército a través del Canal de Suez para invadir un país indefenso. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, se presentó ante la Sociedad de Naciones. Debo seguir luchando hasta que aparezcan mis aliados tardíos. Y si nunca llegan, les digo sin amargura, Occidente perecerá. Los miembros de la Sociedad de Naciones, con poca convicción, detuvieron el comercio con Italia, pero se negaron a tomar la única medida que habría detenido a cualquier agresor: usar la fuerza. Etiopía fue abandonada a su suerte.
Los líderes nativos acudieron a prometer su lealtad. El pueblo de Etiopía, con lanzas y manos desnudas, se enfrentó a los cañones y tanques de los invasores, luchando desesperada y valientemente para salvar su país de la conquista. Lucharon y murieron, pero al final solo podía haber un resultado. La fuerza bruta triunfó. Italia conquistó Etiopía. Muchos de nuestros líderes electos nos advirtieron del peligro. Sin una declaración de guerra y sin advertencia ni justificación alguna, los civiles, incluyendo a un gran número de mujeres y niños, están siendo asesinados brutalmente con bombas desde el aire. Pero seguíamos hipnotizados por el hecho de que dos vastos océanos nos separaban del resto del mundo. No nos dimos cuenta de que la época en la que se necesitaban meses para cruzar esos océanos estaba terminando, que el barco de vapor había reducido esos meses a días, y que ahora toda la superficie de la Tierra podía ser recorrida en cuestión de horas. Sí, éramos una nación que deseaba la paz, pero aún no habíamos aprendido que nuestra paz dependía de la paz de todos. Nadie arriesgaría una guerra por unas chozas de barro y llanuras áridas en Etiopía, al igual que no lo haríamos por unas chozas y llanuras similares en Manchuria. Exactamente nuestra actitud, los agresores estaban cada vez más seguros de que podían conseguir lo que querían. Japón había comenzado su marcha de conquista. Italia había iniciado su nuevo imperio. Y ahora, el tercer gángster. ¿Qué pasa con él? Lo abordaremos en nuestra próxima entrega, mostrando cómo se unió a sus socios y presentó su apuesta. Porque esto es lo que estamos combatiendo. El enemigo más antiguo de la libertad, la pasión de unos pocos por gobernar a muchos. Esto no es solo una guerra, es una lucha de vida o muerte de los pueblos libres contra aquellos que quieren devolverlos a la esclavitud. Los pueblos libres de América y Gran Bretaña, de Rusia y China, de Canadá, Australia y las 30 Naciones Unidas que han jurado que el hombre seguirá siendo libre. Esa es la causa por la que luchamos. Si la perdemos, lo perdemos todo. Nuestros hogares, los trabajos a los que queremos volver, los libros que leemos, la comida que comemos, las esperanzas que tenemos para nuestros hijos. Incluso a nuestros propios hijos. Ya no serán nuestros. Eso es lo que está en juego. Es nosotros o ellos. La suerte está echada. Dos mundos se enfrentan. Uno debe morir. Uno debe vivir. 170 años de libertad dictan nuestra respuesta. Bienvenidos de nuevo a Momentos Históricos. Hoy nos sumergimos en Preludio a la Guerra, un documental de Frank Capra, de 1942. De 1942, que más que informar, buscaba encender la llama del apoyo popular estadounidense para entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que es un ciudadano americano en 1942, todavía conmocionado por el ataque a Pearl Harbor. Claro. Esta película llega a los cines y de repente te enfrentas a un retrato crudo, casi cinematográfico del conflicto global. Es como si te colocaran justo en el ojo del huracán. Y ahí es donde Capra demuestra maestría. Desde el principio establece una dicotomía clarísima, el mundo libre, simbolizado por figuras como Washington y Lincoln, contra un mundo donde la libertad se extingue, sistemáticamente representado por Hitler, Mussolini y el emperador japonés. Esa dicotomía, esa división tajante entre el bien y el mal es fundamental para el poder persuasivo de la película. Simplifica un conflicto global complejo, reduciéndolo a una batalla maniquea.
Pero ¿no crees que esa simplificación, si bien efectiva para la propaganda, podría ser un arma de doble filo? Me refiero a que podría llevar a una demonización del enemigo y dificultar una comprensión más matizada del conflicto. Es un punto interesante. Al presentarlo como una batalla entre el bien absoluto y el mal absoluto, se elimina cualquier espacio para el diálogo o la comprensión, y sí podría alimentar prejuicios al reducir la complejidad de las motivaciones y acciones de las personas involucradas. Exactamente. Y Capra no se detiene ahí. Enfatiza los valores americanos, la libertad individual, los procesos democráticos, la libertad religiosa. Y luego los yuxtapone con las acciones de las potencias de eje supresión, de la libertad de expresión, abolición de los sindicatos, persecución de figuras religiosas. Lo que me llama la atención es cómo esta yuxtaposición, este contraste, no solo busca generar identificación con los valores americanos, sino que también busca infundir miedo. Es como si dijera, mirad lo que pasa cuando se pierden estos valores. Esto podría pasarnos a nosotros. Sin duda. Y para aumentar esa sensación de urgencia, la película presenta las agresiones en Manchuria y Etiopía no como incidentes aislados, sino como señales de alarma. Las primeras fichas de dominó que caen en una amenaza global para la democracia. Claro, es la teoría del dominó en acción. Pero negaré simplemente resumir el argumento. Me gustaría profundizar en cómo impacta al espectador. Capra no solo está informando, está manipulando emociones. Al conectar eventos aparentemente lejanos con la seguridad americana, está cultivando un miedo palpable, una sensación de que nadie está a salvo. Tienes razón. Ese miedo visceral es clave para preparar al público para la guerra. Y hablando de manipulación, ¿te has fijado en cómo Capra aborda la afirmación de las potencias del este de ser naciones desposeídas, obligadas a la guerra por falta de recursos? Ahí es donde Preludio a la guerra se vuelve realmente astuto. Desmonta ese argumento de forma metódica. Exactamente. Señala sus enormes gastos militares e insinúa que su verdadero objetivo es la dominación global, no simplemente la adquisición de materias primas. Lo que es fascinante aquí es cómo Capra utiliza la presentación selectiva, es decir, la omisión deliberada de ciertos hechos para construir su narrativa. Por ejemplo, no menciona las políticas expansionistas de las potencias occidentales o la forma en que el Tratado de Versalles contribuyó a la inestabilidad de la Alemania de posguerra. Es una técnica clásica de propaganda. Al omitir información que podría desafiar su narrativa, Capra refuerza la idea de que las potencias del eje son las únicas culpables de la guerra. Y esta manipulación, esta tergiversación selectiva es algo que lamentablemente seguimos viendo hoy en día. Totalmente. Las fake news, la desinformación en redes sociales. Es como si el fantasma de Preludio a la guerra siguiera rondando nuestro mundo digital. Y luego está el asunto del Memorial Tanaka. Un documento japonés que supuestamente describe un plan para conquistar Asia y eventualmente los Estados Unidos. Al exponer este plan real o fabricado en la película, busca disipar cualquier duda que quede sobre las intenciones japonesas y la amenaza que representan para Estados Unidos. Es un claro ejemplo de cómo se utiliza el miedo para justificar la intervención militar. Pero lo más interesante no es la veracidad del documento, sino cómo lo usa Capra. La película lo presenta como una prueba irrefutable sin espacio para el debate. Es una táctica de manipulación emocional muy efectiva que busca anular cualquier pensamiento crítico, sin duda. Y hablando de manipulación emocional, no podemos pasar por alto el uso que hace Capra de las técnicas de propaganda a lo largo de la película. Exacto. Vemos lenguaje cargado de emociones, imágenes impactantes y, seamos sinceros, una presentación muy selectiva de los hechos. Es propaganda de manual. Por ejemplo, la forma en que retrata a los líderes del eje. Los presenta como figuras casi caricaturescamente malvadas, gritando como locos y lanzando discursos llenos de odio. Y no solo eso. También utiliza la música de una manera magistral para amplificar el impacto emocional de las imágenes. Melodías triunfantes acompañan las escenas de la vida americana, mientras que la música siniestra y amenazante subraya la maldad de las potencias del eje. Es una combinación magistral de elementos que busca provocar una respuesta visceral en el espectador, no una reflexión crítica. Es un curso magistral sobre cómo usar el cine para manipular la opinión pública, y sinceramente da un poco de miedo lo relevante que sigue siendo hoy en día. Totalmente. La representación que hace Capra de estas tácticas de propaganda tiene una fuerte resonancia con nuestras preocupaciones actuales sobre el sesgo de los medios de comunicación y la polarización política. Es como si estuviéramos viendo un espejo del presente. Las mismas técnicas, los mismos mecanismos de manipulación, pero adaptados a nuestro mundo digital. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas del pasado a los desafíos a los que nos enfrentamos hoy? Me refiero a desafíos como los conflictos internacionales, las violaciones de los derechos humanos y el auge del autoritarismo en todo el mundo. Creo que Preludio a la guerra nos ofrece una advertencia, una llamada a la vigilancia. Nos muestra cómo la manipulación, el miedo y la propaganda pueden llevar a un mundo en guerra.
y nos recuerda que la defensa de la democracia y la libertad no es algo que se pueda dar por sentado. Es un recordatorio de que la paz no es un estado pasivo, sino algo por lo que debemos luchar activamente tanto en casa como en el extranjero. Exacto. Y no se trata solo de estar atentos a las amenazas externas. La película también nos invita a reflexionar sobre cómo esas mismas tácticas de manipulación pueden usarse dentro de nuestras propias sociedades. Debemos estar alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y la libertad sin importar de dónde venga. Totalmente de acuerdo. Y creo que una de las claves para evitar caer en la trampa de la propaganda es desarrollar un pensamiento crítico. Cuestionar las fuentes de información, contrastar diferentes perspectivas, analizar el lenguaje y las imágenes. Es un trabajo constante, pero esencial para preservar nuestra libertad y nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. Preludio a la guerra nos deja con una reflexión profunda sobre el poder del cine, la fragilidad de la paz y la importancia de la vigilancia ciudadana. Y nos recuerda que la historia no es solo algo que leemos en los libros, sino algo que se repite, que se transforma, que nos persigue. Y ahora profundicemos en cómo Preludio a la guerra presenta el ascenso de las potencias del eje al poder. La película hace especial hincapié en la agitación económica y política que azotó a estas naciones tras la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, Alemania, agobiada por las reparaciones de guerra, se enfrentó a una hiperinflación y a un desempleo generalizado. Italia se debatía entre la inestabilidad política y la agitación social. Japón, sintiéndose excluido de la estructura de poder global, buscaba la expansión y el dominio en Asia. Y Preludio a la guerra argumenta que estas condiciones volátiles crearon un caldo de cultivo para las ideologías extremistas, permitiendo a líderes carismáticos como Hitler y Mussolini tomar el poder explotando los miedos y frustraciones de la gente. Precisamente. La película muestra cómo estos líderes utilizaron la propaganda para convertir a las minorías en chivos expiatorios, demonizar a sus oponentes y promover una visión de unidad y grandeza nacional que atraía a una población desesperada por soluciones. Es un caso clásico de explotar el miedo y la ira para obtener poder. Y es un recordatorio de que incluso en sociedades con fuertes tradiciones democráticas, esas tradiciones pueden ser vulnerables a la manipulación y el abuso, especialmente en tiempos de crisis. Sin duda. Y es importante tener en cuenta que la película no presenta simplemente a las potencias del eje como intrínsecamente malvadas. Reconoce los agravios legítimos que sentían muchas personas en esos países. Las dificultades económicas, la desilusión política, la sensación de humillación nacional. Cierto. No se trata solo de chicos malos contra chicos buenos. Se trata de comprender los complejos factores históricos que contribuyeron al auge de estos regímenes. Exactamente. Y creo que esa perspectiva matizada es lo que hace de Preludio a la guerra un documento histórico tan valioso. No es solo una pieza de propaganda bélica, es una película que intenta abordar las causas más profundas del conflicto. La película se sumerge en las acciones de las potencias del eje, presentando un relato cronológico de sus agresiones y expansiones territoriales. Sí, comienza con la invasión japonesa de Manchuria en 1931, retratándola como un acto flagrante de agresión que violó los tratados internacionales y preparó el escenario para nuevos conflictos en Asia. Y luego vemos la conquista de Etiopía por parte de Mussolini en 1935, una brutal campaña que puso de manifiesto la impotencia de la sociedad de naciones ante una agresión decidida. Y por supuesto la película culmina con el ascenso de Hitler al poder en Alemania y su posterior anexión de Austria y Checoslovaquia, movimientos que hicieron añicos cualquier ilusión de paz que quedara en Europa. La película documenta meticulosamente estos acontecimientos, utilizando imágenes de noticiarios, mapas y secuencias animadas para crear una sensación de tensión creciente e inevitabilidad. Y es interesante ver cómo Preludio a la guerra enmarca estas acciones, no como incidentes aislados, sino como parte de un plan coordinado de dominación global. Exacto, es la teoría del dominó en acción. La película argumenta que cada acto de agresión envalentonó a las potencias del eje, animándolas a ir más allá y poner a prueba la determinación de las naciones democráticas. Precisamente. Y ese encuadre es crucial para el mensaje general de la película, que es convencer al público estadounidense de que la neutralidad ya no es una opción. Correcto. La película está diciendo, esencialmente, si no los detenemos ahora, acabarán viniendo por nosotros. Exactamente. Y utiliza el registro histórico, aunque sea una presentación selectiva, para defender esa postura. Exactamente. Y utiliza el registro histórico, aunque sea una presentación selectiva, para defender esa postura. Y no solo un retrato, sino una llamada a la acción preludio a la guerra. No se anda con sutilezas, ¿verdad? Busca de manera bastante explícita movilizar al público estadounidense. ¿Qué te parece la forma en que Capra presenta esta llamada a la acción? Es fascinante. La película nos muestra la dicotomía entre dos mundos, la amenaza inminente y al final nos presenta una elección, la pasividad frente a la acción. Y lo hace apelando a emociones profundas. El miedo a la pérdida de la libertad, el deber patriótico, la necesidad de proteger a la familia y la comunidad. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la maestría de Capra como narrador.
porque no se limita a presentar fríos datos y argumentos, sino que utiliza la historia y el drama humano para conectar con el espectador a un nivel emocional. Absolutamente. Un ejemplo perfecto de esto es la escena del picnic familiar estadounidense que se interrumpe bruscamente por imágenes de ciudades europeas bombardeadas. Es una yuxtaposición brutal que no solo ilustra la amenaza del eje, sino que también la acerca a casa, la hace tangible para el público estadounidense. Es un recordatorio de que la propaganda más efectiva no se basa en la lógica o la razón, sino en la emoción. Al apelar al miedo a la pérdida, al instinto de protección, Capra logra que la guerra pase de ser un conflicto lejano a una amenaza real e inmediata para el espectador. Y no solo eso, sino que también utiliza la técnica de personificar al enemigo Hitler, Mussolini y Toho. Son presentados como figuras casi demoníacas, caricaturas del mal. Sí, es cierto. Esta simplificación, aunque históricamente cuestionable, es muy efectiva desde el punto de vista propagandístico. Al reducir la complejidad de la ideología y las motivaciones del eje a la maldad pura de sus líderes, Capra elimina cualquier posibilidad de empatía o comprensión por parte del público. Exactamente. Preludio a la guerra. No busca el debate ni la reflexión crítica. Busca la acción, la movilización total en apoyo a la guerra. Y para ello, la creación de un enemigo fácilmente identificable y odiable es fundamental. Hablemos un poco de las imágenes que utiliza la película. Me parece fascinante cómo Capra juega con los contrastes visuales. Por un lado tenemos la América idílica próspera llena de familias felices y trabajadores sonrientes. Y por otro, la brutalidad del eje ciudades, en ruinas campos de concentración, rostros desfigurados por la guerra. Es un choque visual brutal que busca no solo informar, sino también impactar, generar una reacción visceral en el espectador. Exacto. Y aquí no podemos olvidar el papel de la música que intensifica aún más estos contrastes. Mientras que la vida americana se presenta con melodías optimistas y majestuosas, las escenas de la guerra y la opresión se acompañan de música oscura y amenazante. Es una manipulación emocional muy efectiva. Capra utiliza todos los recursos del cine para crear una dicotomía clara: la luz y la oscuridad, la libertad y la tiranía, el bien y el mal. Y por supuesto, Estados Unidos se encuentra firmemente del lado de la luz y la libertad. Y esta dicotomía, esta visión maniquea del mundo, se refuerza aún más con el uso de símbolos. La bandera estadounidense, la estatua de la libertad, el águila calva, son presentados como iconos de la libertad, la justicia y la democracia. Mientras que la esvástica, el saludo fascista, las imágenes de la maquinaria bélica del eje, se convierten en símbolos del mal, la opresión y la barbarie. De nuevo, Capra simplifica la realidad para crear un mensaje potente y fácil de asimilar. Nosotros somos los buenos, ellos los malos, y no hay espacio para la duda. Es interesante cómo Preludio a la guerra, a pesar de su mensaje propagandístico, también ofrece una valiosa cápsula del tiempo. Nos permite asomarnos a la mentalidad de la época, a los miedos y las esperanzas de la sociedad estadounidense en 1942. Sin duda, la película es un producto de su tiempo, un reflejo de la ansiedad y la incertidumbre que se vivía en Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor, y Capra utiliza esta ansiedad como combustible para su mensaje. Exacto. La película no solo busca convencer al público de la necesidad de la guerra, sino también prepararlos para los sacrificios que ésta implica. Nos recuerda que la propaganda bélica en su forma más efectiva no solo demoniza al enemigo, sino que también unifica a la nación, crea un sentido de propósito común. Y hablando de unificar a la nación, es interesante cómo Preludio a la guerra vincula explícitamente el destino de la democracia en Europa y Asia con la seguridad y la libertad de Estados Unidos. Es como si Capra estuviera trazando una línea roja. Lo que sucede al otro lado del océano no es un asunto ajeno, sino una amenaza directa a los valores e intereses estadounidenses. Exactamente. La película presenta un argumento claro. La victoria del eje no solo significaría la subjugación de millones de personas, sino que también pondría en peligro la propia existencia de Estados Unidos como nación libre y democrática. Y para reforzar esta idea, Capra utiliza mapas y secuencias animadas que ilustran la expansión del eje, mostrando cómo podrían utilizar territorios conquistados como plataformas para atacar el territorio estadounidense. Es una táctica inteligente para generar miedo. No se trata solo de un conflicto lejano, sino de una amenaza tangible que se acerca cada vez más a las costas americanas. Y la solución que propone la película es clara. El aislacionismo ya no es una opción. Estados Unidos debe tomar un papel activo en la defensa de la libertad y la democracia, no solo por altruismo, sino por su propia supervivencia. Es una lógica que lamentablemente se ha repetido a lo largo de la historia, la idea de que la seguridad nacional depende de la intervención en conflictos lejanos de la lucha contra el enemigo en territorio extranjero. Preludio a la guerra sienta las bases para la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pero también nos deja con una reflexión inquietante sobre el precio de la libertad y los dilemas morales que plantea la guerra. Sin duda. Es una película que nos invita a pensar no solo en las causas de la guerra, sino también en sus consecuencias, en el impacto que tiene sobre la sociedad, la cultura y la propia alma humana. Preludio a la guerra nos muestra solo una cara de la moneda,
la versión cuidadosamente construida por el gobierno estadounidense para movilizar a la nación. ¿Crees que es importante tener en cuenta el contexto de esta propaganda a la hora de analizar la película? Por supuesto. No podemos olvidar que Preludio a la Guerra es ante todo una herramienta de propaganda. Su objetivo no es la objetividad histórica, sino la persuasión, la movilización del público en apoyo a la guerra. Exacto. Y esto implica una simplificación de la realidad, una selección cuidadosa de los hechos y la omisión de cualquier información que pueda contradecir el mensaje principal. Es importante que el espectador moderno sea consciente de estas limitaciones. No se trata de invalidar el mensaje de la película, sino de comprenderlo dentro de su contexto histórico y político. Es como leer un panfleto político. Podemos apreciar su fuerza retórica, su capacidad de conectar con las emociones del público, pero siempre debemos tener presente que estamos ante una versión parcial de la realidad. Exactamente. Y en el caso de Preludio a la Guerra, esta parcialidad se manifiesta en la demonización del enemigo, en la presentación maniquea del conflicto. Sí, es cierto. La película nos presenta un mundo dividido en dos bandos: las fuerzas de la libertad y la democracia lideradas por Estados Unidos, y las fuerzas de la tiranía y la opresión representadas por el eje. Es una visión muy simple, muy reduccionista, que no tiene en cuenta la complejidad de las motivaciones y los intereses en juego en la guerra. Y esta simplificación, aunque efectiva para la propaganda, puede tener consecuencias negativas. Puede alimentar el odio, la intolerancia y la deshumanización del enemigo. Sin duda. Creo que es importante que el espectador moderno sea consciente de estos peligros, que no se deje llevar por la retórica emocional de la película y que busque una comprensión más matizada del conflicto. Hablamos un poco del impacto de Preludio a la Guerra en la sociedad estadounidense. La película fue un éxito rotundo vista por millones de personas en todo el país. ¿Cómo crees que contribuyó a la movilización del país para la guerra? Bueno, pues creo que Preludio a la Guerra fue una pieza clave en ese proceso de movilización. La película, con su narrativa tan potente, su imaginería tan vibrante, logró conectar con el público americano y logró transformar esa aprehensión, esa incertidumbre en fervor patriótico y en una determinación inquebrantable para enfrentar la amenaza del eje. Es fascinante cómo Capra, a través de la película, logra convertir la guerra en una causa noble, en una cruzada por la libertad y la democracia. No se trata solo de defender los intereses nacionales, sino de luchar por un ideal, por un mundo mejor. Exactamente. Y esta narrativa heroica, esta exaltación del sacrificio y la lucha por la justicia, tuvo un impacto profundo en la sociedad estadounidense. La película ayudó a crear un clima de unidad nacional, de compromiso colectivo con el esfuerzo bélico. Y no solo eso, sino que también preparó al público para los sacrificios que implicaba la guerra. Las imágenes de familias estadounidenses unidas trabajando juntas por la victoria transmitieron un mensaje claro. La guerra exigía la participación de todos, no solo de los soldados en el frente de batalla. La película logró crear un sentimiento de responsabilidad colectiva, un llamado a la acción dirigido a cada ciudadano estadounidense. Este llamado no se limitaba al apoyo moral, sino que se extendía a la participación activa en el esfuerzo bélico. Trabajar en las fábricas, comprar bonos de guerra, racionar alimentos. Preludio a la Guerra transformó la guerra en una experiencia colectiva, en un desafío nacional que requería la movilización de todos los recursos y la participación de todos los ciudadanos. Y esta movilización, impulsada en gran medida por la propaganda, fue fundamental para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La película nos ofrece un ejemplo claro del poder del cine como herramienta de persuasión. Pero también nos plantea una pregunta inquietante. ¿Dónde está la línea que separa la información de la manipulación? ¿Hasta qué punto es ético utilizar técnicas de propaganda para movilizar a la opinión pública? Es una pregunta compleja sin una respuesta fácil. Por un lado, es innegable que la propaganda puede ser utilizada para fines nobles, para defender causas justas, para movilizar a la sociedad en momentos de crisis. Pero por otro lado, la propaganda también puede ser una herramienta de manipulación utilizada para distorsionar la realidad, ocultar la verdad y promover agendas ocultas. Y en el caso de Preludio a la Guerra es evidente que la película no ofrece una visión objetiva del conflicto. Es una versión simplificada, idealizada, diseñada para generar una respuesta emocional específica en el espectador. El problema radica en que la propaganda, incluso cuando se utiliza con buenas intenciones, puede tener consecuencias negativas. Puede alimentar el odio, la intolerancia y la desconfianza hacia aquellos que son percibidos como enemigos. Y puede erosionar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar la información que recibimos y de formar nuestras propias opiniones. La película nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen, del sonido y la narrativa para moldear nuestra percepción del mundo. Y nos recuerda la importancia de ser ciudadanos informados, críticos y conscientes del poder de la propaganda, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Hablemos un poco sobre la relevancia de Preludio a la Guerra en la actualidad.
¿Crees que las técnicas de propaganda que se utilizan en la película todavía están presentes en nuestro mundo actual? Sin duda. Aunque los medios de comunicación han evolucionado, las técnicas básicas de la propaganda siguen siendo las mismas. Apelar a las emociones, simplificar la realidad, crear un enemigo fácil de identificar, repetir un mensaje hasta la saciedad. Y lo vemos constantemente en la política, en la publicidad, en las redes sociales. Exactamente. La propaganda se ha adaptado a los nuevos medios, pero su objetivo sigue siendo el mismo: persuadir, manipular, controlar la opinión pública. ¿Crees que la película nos ofrece alguna lección sobre cómo defendernos de la propaganda en la era digital? Preludio a la guerra nos recuerda la importancia del pensamiento crítico. No debemos aceptar la información que recibimos de forma pasiva, sino que debemos cuestionarla, contrastarla con otras fuentes, analizar el lenguaje y las imágenes que se utilizan para transmitirla. Es decir, debemos convertirnos en consumidores de información responsables, conscientes de que no todo lo que vemos o leemos es verdad. Exactamente. Y esto es especialmente importante en la era de las redes sociales, donde la información se propaga a una velocidad vertiginosa y donde es fácil caer en la trampa de las noticias falsas y la manipulación. Preludio a la guerra es una película que nos invita a reflexionar sobre el poder de la propaganda y la importancia de la libertad de pensamiento. Es un recordatorio de que la democracia no se defiende solo en el campo de batalla, sino también en el terreno de las ideas. Y que la mejor arma contra la manipulación es el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información, de cuestionar las fuentes, de formarnos nuestras propias opiniones. Preludio a la guerra nos deja con una valiosa lección. No debemos ser espectadores pasivos ante la información. Debemos ser ciudadanos informados, críticos y comprometidos con la defensa de la verdad y la libertad. Y recordemos que la historia nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar al presente para construir un futuro más justo y pacífico. Ha sido un placer explorar Preludio a la guerra con ustedes. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre la película y sobre el poder de la propaganda.